Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el entrenador Edinson. La primera pregunta sería, ¿qué entiende por técnicas deportivas? A ver, se entiende por técnicas deportivas todo aquello que se desarrolla con implementaciones, por ejemplo, en baloncesto o en fútbol. Por ejemplo, en el fútbol es con un balón, sí, es una técnica donde cada jugador desarrolla su capacidad motriz, sí, de poder perfeccionar su técnica de control, de manejo, de conducción, de remate, Listo. sí. Bueno, la segunda pregunta dice, para usted, ¿qué es rendimiento deportivo? Rendimiento deportivo es aquel jugador que siempre se ha ido adaptando a las capacidades físicas, a las capacidades coordinativas, a las capacidades técnicas dentro del rendimiento que va a llevar. Por ejemplo, en el caso del fútbol, tiene un buen rendimiento, es porque ya ha hecho un proceso de adaptación a su parte física corporal y está en las capacidades de aguantar cierto determinado de tiempos. ¿Cuáles son las capacidades psíquicas? Psíquicas. Ahí sí, esta sí nosotros no la hemos manejado, pero la parte psíquica se concierne en que es el jugador que realmente él maneja sus conceptos de qué es lo que tiene que realizar él, ¿sí? Es decir, que ellos siempre sepan a qué vienen, en qué conocimiento vienen al aprendizaje que se vaya a realizar. Bueno, cuarta pregunta. Para usted, ¿cuáles son los mecanismos de ejecución ¿En qué? en el fútbol? En el fútbol. Los mecanismos de función, Ejecución. de ejecución. Los mecanismos que ellos preceden para un movimiento de ejecución es de acuerdo a las posiciones que ellos vayan a desarrollar. Por ejemplo, un portero que tiene que tirarse, tomar el balón con la mano, ¿sí? Eso es lo de un portero. Los defensas, por ejemplo, que tienen que anticipar al contrario, que tienen que rechazar el balón, que tienen que salir con balón jugado. Los volantes, por ejemplo, que tienen que tener buen dominio de balón, buena velocidad, buena explosión. Los delanteros, que son jugadores que tienen que hacer unas buenas diagonales, tener buena velocidad, buen remate. Bueno, la quinta pregunta dice, ¿cómo analiza usted un estudiante kinestésico? A ver, esa parte nosotros no la manejamos, se la maneja la parte psicosocial, ¿sí? Que son los que vienen, evalúan a cada jugador y le hacen un proceso de seguimiento. Y ellos son los que hacen esa evaluación. Porque nosotros realmente hacemos la capacidad únicamente de venir a entrenarlos. Ya esta parte la maneja la parte psicosocial. Bueno, la sexta pregunta dice, ¿qué entiende usted por aprendizaje motor? Aprendizaje motor es la capacidad de que el muchacho, que a medida que vaya desarrollando su parte física, es lo que él desarrolla en su parte corporal, en su cuerpo, ¿sí? De que es la parte motora, que es la que le va a dar a él la capacidad de aguantar de un proceso de trabajos de diferentes formas. La séptima pregunta es una pregunta de selección múltiple, ¿no? Las estructuras coordinativas de un movimiento son aprendizaje motor, B, entrenamiento de la técnica y C, todas las anteriores. ¿Cuál cree? Aquí se manejan prácticamente todas las anteriores. ¿Por qué? Porque es que él, en el momento que él empieza hay que irlo adaptando, ¿sí? Y a medida que él se va adaptando va mostrando las capacidades de lo que él va a ir aprendiendo, que va a ir desarrollando. Bueno, la octava pregunta dice, para usted, ¿qué diferencia hay entre un profesor de educación física y un entrenador? Un profesor de educación física y un entrenador, hay una gran diferencia. El profesor de educación física se dedica a hacer trabajos que se adapten a lo que es la educación física para el estudiante. El profesor es el que enseña todos los movimientos coordinativos deportivos del joven, de acuerdo al deporte que vaya a desarrollar. La novena pregunta dice, desde lo pedagógico, la prevención de los errores deben ser aplicados en el proceso a largo plazo de iniciación deportiva. A, perfeccionamiento. B, camino hacia el alto rendimiento. C, fundamentos. Y D, máximo rendimiento. No, aquí en esta pregunta se refiere más que todo que el perfeccionamiento se le va dando a cada deportista de acuerdo a su edad, ¿sí? En las edades bajas, como por ejemplo los niños, ellos apenas están en un proceso de adaptación motriz, que conozcan su cuerpo, que sepan qué es saltar, que sepan qué es correr,
Ya en estas edades es diferente, porque ellos ya han desarrollado esas capacidades y entonces aquí ya empieza un rendimiento más alto, ¿sí? El máximo que se le da ya es una categoría superior, después de los 19, 20 años. Última pregunta. ¿Cuáles son las potencias del diseño, organización y metodología del entrenamiento en el fútbol? ¿Cuáles son las potencias de diseño? Organización y metodología del entrenamiento. Del entrenamiento. La organización que se hace de acuerdo a ello es según la categoría que se tenga. Por ejemplo, esta categoría es prejuvenil. Yo ahora a las 6:30 tengo la juvenil, los más grandes, ¿sí? Eso desarrollan una intensidad más que estos, ¿sí? Entonces, varía. De acuerdo a la categoría, las edades de los jóvenes, ella va variando. Pero primero, por ejemplo, los niños de allá son un tipo de base, ellos son base, que son niños que apenas están empezando. Esto ya es un avanzado porque son prejuveniles. Ya los de 15, 16 años ya es un sistema más extenso, más propio, porque es más avanzado, correcto. Ya ellos empiezan a desarrollar no tanto la parte corporal, sino la parte mental. Listo.